La definición de símbolo nos podemos ir a la filosofía, a la antropología, habría muchas, ¿no? Pero al final siempre tiene una cosa en común, una capa superficial que yo veo, pero tiene una capa detrás que es su significado. Y el símbolo, si a mí no me dicen lo que significa, yo no lo puedo saber. ¿Es el inconsciente colectivo de Jung el que construye el monomito? ¿O como hay un monomito que se ha extendido por todos los lugares, se repiten arquetipos o se repiten ese inconsciente colectivo? Mira, había otro autor que es George MacDonald, que él fue un gran especialista en cuentos, de hecho fue gran inspiración para Tolkien, por ejemplo. Él decía una cosa muy bonita, en los cuentos las leyes físicas pueden variar, pero las leyes éticas y morales no varían. Esos son los arquetipos. Joseph Campbell pues, recoge todas estas narraciones, ¿no? de la historia de la humanidad en sus diferentes formatos, y a partir de estudiarlo encuentra un patrón común. Tú coges a San Juan de la Cruz y no es muy diferente a un místico sufí o no es muy diferente al pensamiento budista. La religión es solamente una parte más de la identidad cultural de un pueblo, mientras que la cultura, la identidad cultural de cada pueblo sí que es realmente para mí la marca. Bienvenidos a un nuevo episodio de Brands for Future. En el episodio de hoy hablamos con Richie Ostariz. Richie es un auténtico apasionado de la antropología de las creencias, de la historia, de la filosofía o de la psicología. Tiene un podcast, El Libro Rojo, donde profundizan desde hace muchos años en todos estos temas, como él mismo dice, una vuelta a las fuentes de lo sagrado. Y en esta conversación hemos hablado precisamente de todo esto. Hemos hablado del mito, hemos hablado del símbolo, hemos hablado de los arquetipos, de Carl Gustav Jung, de Joseph Campbell, y espero que disfrutéis esta conversación tanto como lo he disfrutado yo. Vamos para allá. Bueno, Richie Ostariz, bienvenido a nuestro podcast. ¿Qué tal estás? Bien hallado, como suelen decir a veces los invitados de mi podcast, que luego hablaremos. Normalmente soy yo el que hace las preguntas, o sea que en situación anómala para mí, pero muy agradecido de que Claro, hayas ¿qué tal pensado se conmigo. siente estando al otro lado de la entrevista o de la conversación? Más nervios, supongo. Yo creo que me acostumbraba a dirigir yo la conversación o las clases con mis alumnos. Al final soy yo siempre el que suele estar en este lado. Bueno, y estás ahora mismo en Chile, acabas de llegar hace poquito a Chile. Estoy en Santiago de Chile, efectivamente. Llevo ahora mismo un mes. Esta es la cuarta vez que vengo a Chile. Estoy aquí trabajando en la universidad por este semestre. Así que sí, estamos con un poco de diferencia horaria. Todavía no dramática. Ahora cuando se hagan los cambios estos allí el cambio de verano y aquí el cambio de invierno, ya sí que se convierte en una diferencia insalvable casi. Justo este fin de semana. Este fin de semana allí, aquí creo que como un poco más tarde. Sí, sí. Y bueno, si quieres contar un poco porque es que Chile es un país importante para ti en lo profesional y en lo personal. Bueno, habría que retroceder al 2022, sí que es la primera vez que yo vengo a Chile a dar clase en la universidad. No conocía el país, no sabía nada de qué había en Chile, más allá que me habían contado que había una naturaleza maravillosa. Entonces yo dije, pues me voy a ir a conocerlo. Estamos hablando de 2022, pospandemia, cuando empiezan a abrir de nuevo las fronteras, ya se puede viajar otra vez. Yo seguramente que sale en la conversación, soy una persona muy de viaje, muy de montaña, seminómada me suelo definir, y por experiencias del pasado conocí aquí gente en la Universidad del Desarrollo, en Santiago de Chile, y les dije, oye, que me voy a ir a Chile con una mochila, si queréis que dé allí una conferencia, una masterclass, un taller con vuestros alumnos, lo que sea, y me dijeron, pues mira, si te quieres venir 4 meses, te vienes el semestre entero, te hacemos aquí un hueco como profesor, ellos lo llaman aquí profesor invitado, y me vine. Fue una experiencia increíble. Todos los fines de semana aproveché para escaparme, para conocer un país que es fascinante. Probablemente después de haber viajado mucho por el mundo, siempre digo que no hay una naturaleza como la de Chile. Si hablamos de naturaleza, igual en otras cosas, pues podría elegir otro en el top one, pero en naturaleza no hay una como Chile. Me enamoré de esa experiencia y bueno, pues ya es la cuarta vez que vengo. Y sí, ya muy
muy chilenizado en muchas cosas, aprendiendo mucho sobre su cultura, sobre su particular forma de hablar que tienen aquí, de utilizar el lenguaje castellano, ya muchas amistades, ya no es como la primera vez que vienes, o sea que sí, bastante integrado. Y de hecho de uno de esos viajes o de una de esas estancias sale un libro que se llama Volcanes y Araucarias. Volcanes y Araucarias fue, de hecho, el primer viaje. Un diario de viaje, ¿no? Fue mi diario de viaje, que muy interesante aquello lo que pasó con el libro, porque siempre, desde hace unos años, quería haber escrito un libro, ¿no? Como esas cosas que creo que yo, después de tanto consumir libros, tengo que escribir un libro, pero nunca sabía sobre qué. Hablo sobre antropología, hablo sobre filosofía, que son mis pasiones, hablo sobre naturaleza, hablo sobre diseño. Eh, Nunca me decidía, y en ese viaje empecé a escribir unas notas en el teléfono, casi el primer viaje que hice un poco interno por el país, de ir a conocer lugares fuera de Santiago, que fue a San Pedro de Atacama, y a publicarlas en Instagram. Y cada vez eso arrancó así, arrancó como: querido diario de viaje, sé que no te he escrito nunca, pero creo que vamos a llevarnos bien, ¿no? De hecho le dije, sé que no te he escrito nunca antes y quizás nunca vuelva a hacerlo, ¿no? Como pensando que era como una especie de blog que iba a hacer ese día, y eso se convirtió en todos los días. A veces estaba en montañas, bosques, ríos, otras veces estaba tranquilamente en mi cama, tumbado en Santiago, descansando del ritmo de la ciudad. Entonces, pues se convirtió en un diario, como suelo decir yo, muy externo e interno. Contaba aquello que veía con mis ojos, pero también cómo me sentía, ¿no? Procesos internos también, de momentos fascinantes, de esos momentos cumbre, momentos clave, momentos bisagra, que los llama algunas personas, ¿no? Como de cambio de dirección en tu vida. Y al final, cuando volví a España, me di cuenta que tenía 200, 300 páginas de un libro ya escritas, y bueno, como enamorado que soy de los libros, no solo de leerlos, sino de hacerlos, diseñarlos, pues allí me lancé a la aventura, y hace un mesecito se ha vendido ya el último, todas las copias que hice de ese Volcanes y Araucarias. ¿Y crees que habría salido ese libro en otro lugar que no hubiera sido la naturaleza de Chile? Probablemente sí. Lo que pasa es que en esa primera vez que fue 2022, era la primera vez, con todo lo que yo he viajado con el mundo, era la primera vez que realmente me iba a vivir al extranjero. Yo nunca tuve experiencias como Erasmus, intercambios cuando eres niño, ese tipo de cosas. No las tuve porque nunca las quise, siempre me quería ir a mi pueblo de Burgos de vacaciones, o sea, nunca tenía la ambición y el deseo de viajar por el mundo más allá que empezar a conocer. Entonces, aquella fue la primera vez que pasé largo tiempo en el extranjero, y quizás eso me hizo tomármelo de otra manera. Si yo haber estado en Indonesia o en Noruega, a lo mejor también habría salido. Lo que yo no creo que hubiera salido es de la forma que salió. O sea, Chile me enamoró. Más allá del Teide, yo no había tenido experiencias con volcanes, o nunca había visto una araucaria, que igual mucha gente de la que nos escucha no sabe lo que es una araucaria, ¿no? Que es un árbol, pero que no, para mí no es un árbol. Es como, yo, de las araucarias, son seres vivos tan fascinantes que yo, cuando estoy en un bosque de araucaria, siempre tengo la sensación de que si todos los árboles del planeta Tierra son, vamos a hacer esta analogía, son seres humanos, las araucarias son ángeles. O sea, son como ver árboles divinizados, ¿no? Árboles celestiales, es otra cosa, ¿no? Entonces me enamoré, llevo aquí escrito Volcanes y Araucarias, el título del libro, y sí, salió de esa manera, esa mezcla de... Chile tiene algo en su naturaleza que es una ancestralidad. Hay ancestralidad, el otro día lo ponía en redes sociales, ancestralidad e inmensidad. Vengo de un país como es España, que es fascinante, que es maravilloso, lo recorras de norte a sur, este a oeste, pero donde uno no siente lo remoto. Sí, yo vengo de una parte también, una parte de mí es de Burgos, frontera Soria, lo que llamamos esa España vaciada, ¿no? Esa Siberia o esa Laponia casi muchas veces española, pero cuando estás en un lugar como este te das cuenta de lo remoto. Te das cuenta de que para nosotros un viaje de 2 horas puede ser largo, y aquí 2 horas es como ir a la vuelta de la esquina por el pan, ¿no? Y realmente llegas a lugares que dices, prehistórico. O sea, he estado en lugares, Parque Conguillío este mismo fin de semana, que tengo la voz un poquillo cogida porque he estado en los Andes acampando a 0 grados, y estás allí y dices, la inmensidad y lo remoto, ¿no? Y estoy seguro, claro, que hay países hay territorios en el mundo que son igual de bellos. Yo siempre lo cuento, pues obviamente, mira, he conocido Suiza, he conocido
Noruega, me imagino que Canadá o que Nueva Zelanda estarán al mismo nivel que Chile en este aspecto, pero es que Chile tiene una cosa especial, que es que en esa naturaleza de repente tienes un volcán de 4.000, 5.000 metros echando humo. Y dices, vale, eso ya no lo tengo en Suiza ni en Noruega. Sí, es lo diferencial, pero es como estás comentando, como es lo que tenemos en común la gente que nos gusta la montaña, que es buscar la soledad de los paisajes estos que son súper solitarios y como es buscar la inmensidad, estas cumbres nevadas o los desiertos, estos paisajes atípicos, ¿no? O los bosques también, que Es tienen tal lo cual, suyo. es tal cual. Además, Chile, bueno, yo creo que por todo el mundo es conocido, es extremadamente largo y estrecho, entonces tienes todos los Todos los paisajes climas. desde Atacama, desde el norte, desde el altiplano, que, bueno, linda con Bolivia, linda con Perú, todos nos imaginamos, yo creo que todo el mundo más o menos ha visto en Instagram ese salar de Uyuni de Bolivia, ese tipo de paisajes como muy pelados, muy altos, muy fríos, y vas bajando y tienes bosques, tienes la sierra de la zona central, que es como a medio camino, pero sigues bajando y tienes el campo de hielo, que son cientos de kilómetros de puro glaciar. De hecho, ha sido todavía como inexplorado muchas partes de ese territorio, que yo es una de las cosas que me alucina. El mundo en el que vivimos, ¿no? Lo puedes ver desde arriba con Google Maps, Claro. pero hay lugares a los que todavía no se puede llegar, ¿no? Y terminas el campo de hielo y tienes todavía la Tierra de Fuego, Punta Arenas, ese famoso parque de Torres del Paine, y sigues bajando y llegas ya casi a la Antártida. Entonces es como tienes todo en un solo país y todo, como estás diciendo tú, todo como remoto, inmenso, prehistórico. O sea, yo recuerdo cuando llegué al parque de Conguillío y de repente llego a un mirador y tengo ese lago, ese volcán, y te esperas pterodáctilos volando es lo único que le Que falta. sí, que parece otro planeta o otra Es, era. es igual nuestro planeta, pero otra era, efectivamente, es otra era. Es como Sí. era prehumana. O sea, que todavía quedan paisajes como los que veían Shackleton y Amundsen y estos grandes exploradores de... Quedan porque esa sensación es la que tengo aquí. Yo a eso me refería. En España tenemos lugares maravillosos, parques nacionales increíbles, pero se nota el contacto humano, se nota lo humano en todo momento. Siempre vas a ver una casita o un cable al fondo, ¿no? de electricidad, o un camino, una carretera, o gente que está en la excursión, y aquí no. O sea, aquí no. Aquí yo, eso que acabas de decir es mi pensamiento todo el rato. Digo yo, a la gente con la que viajo se lo digo por aquí, digo, pero ¿cómo sería atravesar los Andes por primera vez cuando no hay un solo mapa, cuando no hay un solo camino, cuando no sabes si me estoy metiendo en este valle y si voy a tener que volver a desandar lo que he recorrido en el último mes en condiciones extremas, ¿no? Entonces esa Sin inmensidad, rescate, sin posibilidad de nada, rescate, sin posibilidad de pedir ayuda de ningún tipo. nada, y con el puma por ahí rondando. Claro. Pero más allá de Chile, que se nota que desprendes pasión por este país, te ha cautivado, Sí, tú eres de Bilbao, ¿no? yo soy de ¿Te has Bilbao. criado en Bilbao o en Burgos? No, soy mitad y mitad, soy mitad de Bilbao, la parte de mi padre, y nacido en Bilbao, y criado los primeros años de mi vida en Bilbao, y muy del Athletic, o sea, esa parte hasta que me muera, eso es así. Pero a los 9 años nos trasladamos a Madrid. Entonces, digamos que mi juventud, adolescencia ha sido más en Madrid hasta que por fin me pude escapar de allí, huyendo, corriendo. Pero Burgos ha sido siempre la parte de mi madre, y lo que seríamos, lo que llamaríamos en España tradicionalmente mi pueblo. Mi pueblo, mis alumnos, mis amigos, toda mi gente a día de hoy está en Burgos, en Salas de los Infantes, un Claro, pueblecito de la... hablas mucho de Burgos. Sí, Hablas sí, sí, mucho sí. de tu etapa más juvenil por Burgos y tal. Sí, O sea, y que que esa es la también que te ha calado todavía... esa Castilla. Esa es lo que todavía perdura, o sea, porque realmente Bilbao ahora mismo, bueno, pues sí, hay familia, hay algún amigo remoto, pero no lo piso tanto. Yo creo que mi mente a Bilbao viaja todos los fines de semana con los partidos del Athletic, pero no tengo más contacto con Bilbao porque mis padres tampoco están allí ya. Pero es Burgos, siempre es como yo lo que llamo ese pueblo de Burgos, Salas de los Infantes, mi campamento base. Es donde voy siempre que tengo que regresar. Ahí es donde tengo mis cajas de libros, y ahora mismo mi furgoneta que me está esperando allí, y poco más, porque no tengo más posesiones ni las quiero, pero sí, eso sería en Burgos, bueno, pues donde he vivido mis primeros amores, mis primeras borracheras, mis primeras fiestas con amigos, y donde todavía, bueno, pues siempre regreso. Tierra también muy montañosa, porque estamos acostumbrados a pensar en Burgos como la Castilla, pero la parte de Burgos de la que yo tengo la sangre es la frontera con Soria, es la Sierra de la Demanda,
estamos hablando también de picos de Urbión, estamos hablando de lagunas de Neila, estamos hablando de territorios verdes, tierra de pinares, que yo creo que a lo mejor, no sé, esa parte ha inculcado en mí ese amor por la naturaleza, por la montaña. Aquí en Chile, por ejemplo, el pino está muy mal visto porque es una especie plantada, no nativa, invasora, pero para mí el pino, cuando voy a un lugar que tiene pino, me siento muy en casa. Esto es parte del paisaje nuestro, como aquí la encina, por ejemplo, Sí, que sí, sí. es parte de la identidad también de toda Castilla en general. Claro. Pero Encina, bueno, roble, haya, la Sabina, claro. ahí en el Valle de la Arlanza, de donde pues, la gente le sonará nombres como Santo Domingo de Silos, Covarrubias. Esto es un poco la zona que rodea mi pueblo. Y bueno, no hemos mencionado cuál es tu bagaje profesional y demás, que es verdad que no me gusta describir a las personas o que las personas se describan por lo que son profesionalmente, pero sí que debemos decir que te has dedicado mucho tiempo profesionalmente al diseño, al branding, a la docencia, que eso sí que lo hemos comentado, Sí. y al podcasting. Sí. O sea, esos digamos que serían los 4 ejes de tu vida profesional. Matizando una cosa, y ahora vamos a ir recorriéndolas. El podcast no es profesional porque con el podcast no gano ni un euro. Entonces ahí nada, eso es puro amor al arte, puro hobby, pura pasión que ahora iremos comentando. Pero sí, si nos centramos en eso, profesionalmente soy diseñador, todavía lo sigo siendo. Es verdad que en los últimos 9 años ya me he ido poco a poco cada vez más centrando en el alumno que en el cliente. A día de hoy disfruto mucho de mi profesión, que es dar clase en la universidad. Es lo que estoy haciendo en Chile y es lo que hago también en España. En el IE, tanto en Madrid como en Segovia, en la Escuela de Arquitectura y Diseño, y he ido quitando un poco la vida más... no me gusta estar sentado delante del ordenador y obviamente nuestra profesión implica mucho eso. Entonces ya no cojo proyectos largos, ya los he hecho, ya no cojo proyectos grandes de branding, ya los he hecho. Así por hacer un breve resumen rápido, soy diseñador gráfico, estudié más la parte digital cuando en aquellos años, un poco más para la idea de hacer web, vídeo, motion graphics, todo eso, que luego fui abandonando progresivamente hacia, por un lado, la parte papel, editorial, mucho diseño de disco, yo es lo que más he hecho, diseño de disco musical, habré diseñado en mi vida como 150, 160 discos y todavía es lo único que sigo haciendo cuando me encargan, llevamos nada, 2 meses, 3 meses de 2026 y ya he hecho como 3, 4 discos este año. Es como mi gran especialidad y además un formato que amo mucho porque son proyectos cortitos, pequeños, cada disco con su idiosincrasia, con su estilo, con contacto directo con el cliente, con el músico. Entonces eso lo disfruto mucho. También libro, revista. Y luego, como comentabas, la parte branding. Yo empecé 6, 7 años de freelance, autónomo, haciendo tanto motion graphics para televisión, animación, como estos discos, hasta que me llamaron de Saffron Brand Consultants, en Madrid, que fue mi primer contacto con el branding, contacto ya duro, heavy, porque entras en Saffron directamente y es una gran responsabilidad, o sea, es una grandísima consultora a nivel internacional. Ahí empecé a descubrir, siempre lo digo, ahí empecé a descubrir lo que era el branding. Todavía no lo entendí del todo, todavía yo venía de la parte muy gráfica, mucho más editorial, no sabía lo que era una identidad de marca, no sabía lo que era un brand idea, unos valores, una personalidad, no tenía ni idea y en aquel momento trabajábamos como muy separados, yo seguía un poco más con mi aspecto, con mi parte más especializada de pura gráfica. Luego pasé por Fjord también, en diseño de servicios digitales. Fue una gran experiencia, muy bonita, conocí grandes personas, un muy buen ambiente laboral, pero nunca me enamoró el trabajo. O sea, la capa puramente de trabajo, no soy una persona muy digital. Entonces no disfruté de lo que hacíamos en Fjord, pero aprendí mucho sobre todo de workshops, de la parte más de service que me gustó. Y luego estuve trabajando 1 año y medio como director de diseño, Head of Design, como lo quieran llamar, en Design Lead de Soluble, de Soluble Studio en Barcelona, que ahí disfruté mucho porque ya había aprendido yo lo que era el branding realmente. O sea, ahí ya me había te metido... pudiste explayar. Sí, ahí yo gocé Soltarte... Igual en Saffron todavía estaba yo con esa capa más de puro visual, de puro gráfico. No acababa de entender del todo. El ritmo era tan frenético que tampoco nadie me lo explicaba.
Y luego ya claro. tuve tiempo para madurarlo, ya había empezado yo a dar clases y ya entendí lo que era una estrategia, ya entendí el trabajo de investigación, ya casi me tatúo, se lo digo siempre a mis alumnos, me voy a tatuar el Discover, Define, Design, ¿no? Y antes era yo más design únicamente. Eso es un poco, ha sido como el recorrido profesional y como digo, desde hace 9 años y centrándome ya casi exclusivamente en contar todas estas historias a los alumnos. Me fascina dar clase, me lo paso muy bien, creo que se me da demasiado bien, hay cosas que se me dan muy mal, las puedo decir, pero en esta creo que puedo presumir que en el dar clase lo disfruto mucho, ¿no? Creo que la idea de marca Se te precisamente, nota, ¿eh? sí, Se te nota que, y además, bueno, es que yo creo que el podcast también que claro, hace, ahora hablaremos del claro, podcast hablaremos. tranquilamente, hay personas que tienen un gusto por compartir y personas que no, personas que les gusta más ejercer y personas que ambas cosas. O sea que, A raíz de todo lo que voy haciendo en mi vida, que está relacionado con eso, y conociendo un poco la metodología y la estructura del branding, llegó un momento en el que definí esa idea de marca mía. Oye, pero qué es lo que soy, ¿no? ¿Qué es lo que guía mi claro, vida? ¿Por qué me levanto por la mañana, ¿no? Ese why, ese propósito en el centro del círculo de oro de Simon Sinek. Y yo decidí que era aprender o descubrí más que decir, aprender y enseñar. O sea, soy curioso por naturaleza, vamos, obsesivo curioso, meto la nariz donde no me llaman todo el rato, quiero aprender de todo, leyendo y andando mucho, pero me gusta mucho contar historias, me gusta mucho contarlo, me gusta ser un medio, un transmisor, ¿no? Y de ahí nace también un poco el podcast. El Libro Rojo es un podcast sobre filosofía, antropología, psicología e historia de las creencias, ¿no? Que alguien dirá, wow, qué denso, qué tiene que ver eso con tu profesión. La verdad, nada. Tiene ciertas cosas que ver. claro, yo te iba a preguntar cuál es el paso en el que tú estás metido ahí pues en las consultoras, en Saffron, Mm. etcétera, y cuál es ese punto en el que de repente te das cuenta de que tienes esas inquietudes por temas de antropología o de la mitología, etcétera. Sí, lo que sí ¿Dónde que te tenemos que sucede ese hacer, clic? sí, lo que tenemos que hacerlo es separarlo completamente de la profesión. Es decir, no está relacionado ni tiene que ver con ningún momento, pero el viaje sería interesante también ese. Yo, bueno, crecí, para mí es muy importante la figura de Tolkien en mi vida. Cuando era un chavalillo, bueno, siempre he sido un niño, desde que era un niño, obsesionado con la evasión. Es una palabra que a mí me fascina, ¿no? La evasión de lo cotidiano. Está mal que lo diga, pero no me interesa el mundo que tengo delante. No me interesa el mundo el tiempo en el que he llegado, ¿no? Yo sueño con exploradores del pasado, con tiempos remotos, con esas grandes epopeyas, ¿no? Siempre he sido desde niño así, me interesaba la fantasía desde niño, los dibujos que veía eran los caballeros del Zodiaco y no unos que tuvieran que ver con la vida normal, yo qué sé. Entonces, bueno, ahí descubrí a Tolkien, empecé a leer y a través de Tolkien llegué a la mitología. Ahí entendí los referentes de Tolkien, la mitología, las sagas nórdicas, los dioses egipcios, babilónicos. Eso me llevó un poco a conocer las culturas, y un poco fue el paso de la fantasía a la mitología y de la mitología a la antropología cultural, ¿no? Entender cómo son las diferentes sociedades, cuál es la identidad de cada una de ellas, eh, qué son los rasgos característicos, en qué creen, por qué piensan lo que piensan, por qué hacen lo que hacen. Y eso ya pues me lleva a un niño curioso como soy a hacer preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Fascinarme tanto con las respuestas que encuentro en libros, empiezo a comprar libros obsesivamente sobre todos estos temas, leer mucho, religión, filosofía, filología, antropología, que me fascina tanto que se lo quiero contar al mundo. Oye, que es que no sé qué pueblo de no sé qué país creen en esto y tienen esta festividad, ¿no? Y así un poco empezó de forma muy orgánica, casi sin quererlo, el Libro Rojo, ¿no? Que es este podcast con el que llevo ya 11 años, se cumplen ahora, 11 11 años, ¿eh? temporadas. Pionero absoluto del podcast. Bueno, fíjate que yo, por un lado, pionero sí, porque luego en la En pandemia esa todo época explota. todo era campo. Pero, ¿qué es lo que iba a matizar? Pionero para algunos, porque en la pandemia, claro, esto se expande, explota y todo el mundo quiere hacer un podcast en la pandemia. Yo empecé en el 2015, claro, 2015, eh, pero yo ya llevaba mucho tiempo escuchando podcasts. Es decir, La Escóbula de la Brújula, Terra Incógnita. Yo participo, mi programa El Libro Rojo empieza porque invitan en un podcast que se llamaba Terra Incógnita a los oyentes a participar en su programa 200. Es decir, ellos ya llevaban 200, con lo cual ya había gente Sí. haciendo eso. O programas de radio, pues
como puede ser en aquel momento Ser Historia, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián, Claro, que yo no llegué a es conocer a Juan Antonio, yo llegué a La Rosa ya un poco más tarde, con Bruno Cardeñosa, con pero, Bruno Cardeñosa, claro. pero son mis referentes, o sea, por eso digo que pionero de Sí, alguna manera, no tanto, o sea, había ya gente que estaba haciendo esto, aunque lo estaba haciendo más en formato radio, igual el podcast todavía no se conocía mucho como podcast, pero que yo lo escuchaba en formato podcast, entonces yo dije, joder, yo quiero algo parecido a Ser Historia, quiero algo, un programita de 1 hora que hable de los temas que me interesan. claro, es como que encontraste que ese era el formato adecuado, ¿no? Sí, de todos los formatos un poco que había, a mí me interesaba mucho el yo estoy solo, yo no tengo un estudio de grabación, no tengo un, Claro. no tengo, nunca lo... Hubo un momento en el que sí que surgió la posibilidad de hacerlo con otra persona, con Daniel, que venía de este otro programa de Terra Incógnita, pero al final me tiré yo, y lo agradezco, no por él, es una persona maravillosa y súper sabia, pero porque al final tengo todo el control de lo que sucede en el libro rojo, todo el control. Entonces yo decido, y de hecho ya como filosofía del programa, como idea del programa, he querido que así sea. No he querido nunca meter sponsors, no he querido que ninguna radio acoja el libro rojo para tener el control total de ello. Sí. Hago el programa, no existe, el libro rojo no existe fuera del libro rojo, no existía. No existía ningún programa que hablara sobre la historia de las creencias o antropología de lo sagrado. Y a día de hoy no es que no siga existiendo, van surgiendo cosas, pero no existe en castellano a este nivel. Entonces, como no existe, pues lo hago y así todos los invitados, porque hay que decir que son siempre entrevistas, menos la primera temporada, que era otro formato, pero desde entonces, estos últimos 10 años, son siempre entrevistas a los más importantes filólogos, filósofos, historiadores de las religiones, antropólogos, gente de universidad, porque esto es importante decirlo, son temáticas que se pueden prestar a muchas cosas que no me interesan, que tienen que ver con la New Age y con una forma de entender las creencias desde un punto de vista que no me interesa. Más de relacionado con el mundo del misterio que se llama Sí. históricamente, ¿no? Eso es por un lado, tienes el Claro, es mundo del que misterio por un lado que no me interesa, por lo menos para mi podcast. Yo he crecido escuchando el mundo del misterio y de niño sí, me alucinaba con que los dioses egipcios fueran extraterrestres. O sea, yo he crecido claro. en ese caldo de cultivo, pero a día de hoy el libro rojo, mi podcast, quiero estar completamente separado de eso, desde el rigor académico, pero desde la apertura mental. Eso sería un poco la Sí. filosofía, ¿no? Por eso Jung es como el gran referente. Claro, yo por cerrar el tema de toda esta parte de influencia, de cómo surge el libro rojo, he de decir que yo creo que convergemos en muchas cosas. Yo recuerdo perfectamente el día que mi padre me puso en mis manos un libro pequeñito que tengo por aquí, con un dragón en la portada y que ponía El Hobbit y que no ¿Ya? sabía muy bien de qué iba. Ujú. Y ahí entré en un mundo del que no he salido ni quiero salir. Y recuerdo otro también, que también tengo ahí, es La llamada de la selva de Jack London, ¿Ya? que también ha sido Jack London, Colmillo Blanco y demás, ha sido también muy importante en mi infancia y demás. Y es que es probablemente por esto por lo que acabé escuchando el libro rojo. O sea, bueno, La escóbula de la brújula, Claro. La rosa de los vientos, etcétera, los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián ha sido Claro. vamos, icónico en mi vida. Y yo creo que para que la gente se haga una idea más concreta, que has mencionado que buscas expertos en las diferentes temáticas que queréis tratar, pero si puedes enumerar algunas de las temáticas que te vengan a la mente para que se pueda hacer la idea las personas más tangible de, pues mira, un episodio sobre tal, un episodio sobre... Perfecto. Ahí lo más útil es ir a Spotify o a cualquier plataforma de podcast y ver el listado. Como digo, son 11 años. De hecho, en cuanto terminemos tú y yo esta bonita conversación, tengo que grabar. Tengo hoy grabación del podcast, el capítulo 265. O sea que es muchas Vaya. temáticas, porque hablamos desde historia de las grandes religiones a pequeñas festividades pues, de Bolivia, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, mira, por traer temas, precisamente el capítulo número 1. El número 1 del libro rojo tenía que ver con el tío de la mina, que es un ídolo al que bueno, pues adoran en territorios como cerca de Potosí, en Bolivia, territorios mineros, ¿no? Oruro, el carnaval de Oruro de allí, todo relacionado con, bueno, pues con que al final
es que la religión y las creencias son parte de la identidad de una cultura, ¿no? Pues allí son mineros, son territorios mineros, pues al tío de la mina para que no me pase nada dentro de la mina. Hemos hecho biografías de grandes hombres relacionados con las creencias, como San Juan de la Cruz, mismamente, Ibn Arabi, dentro del Islam, del sufismo. El último programa, por ir así recorriendo, por ejemplo, hablamos sobre la brujería en los Pirineos, concretamente, Sí, o la historia de la brujería en Europa. Obviamente también hablamos de los clásicos, de mitología clásica, pero todo lo que tenga que ver con esa mitología, con eso relacionado con los... Filosofía a veces también un poquito densa, cada vez me estoy metiendo más, los neoplatónicos, aprender quién fue sí. Pitágoras, pero siempre desde, como digo, desde la mente abierta, ¿no? Cosas que a veces igual no te cuentan en el colegio o en la universidad, ¿no? A nosotros no nos contaron lo que era realmente Platón, no nos contaron lo que era realmente Pitágoras, nos hablan del teorema de Pitágoras, pero no nos hablan de Pitágoras como un chamán. Voy a poner muchas comillas aquí, los que me estén escuchando en Sí, radio no me ven, no se pero entiende pongo muchas, perfectamente. ¿no? O sea, como una persona que iba más allá, o los misterios de Grecia. Hablamos de Grecia y bueno, pues sí, Zeus era un dios que tiraba rayos y ese tipo de cosas, ¿no? O Thor en la mitología nórdica llevaba un martillo. Parece que eso es lo único que nos llega, ¿no? Pero la profundidad que tenían las creencias, los misterios de Eleusis en Grecia, ¿no? O el culto a Perséfone o a Deméter, como uno de los últimos programas que hemos ido hablando, pues es ese entender la historia del pensamiento mágico, pensamiento sagrado humano, es lo que me interesa. Casi siempre el lema del programa, tú lo conoces como oyente, es viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. No me interesa lo que se hace hoy en día en torno a la religión, porque se ha ido de alguna manera pervirtiendo de muchas formas, ¿no? Y mercantilizando. Que no digo que en el pasado no existiera, ¿no? Pero el programa siempre intenta volver de alguna forma a la raíz, a la raíz. Entonces ¿Y hay qué es ese sagrado? ¿Qué es ese sagrado de la fuente de lo sagrado? pues lo más ancestral, que al final es, Lo mira, ancestral. sí, lo ancestral, antes de ser de alguna forma contaminado por muchas cosas. No sabría definirte lo sagrado, ahí tendríamos que ir cada uno tiene su propia definición, ¿no? Tendríamos que ir a libros como lo profano y lo sagrado, de Mircea Eliade, por ejemplo, uno de los grandes clásicos, ¿no? Pero a mí sí que me gusta decir que eso, que es una fuente original. Además tiene que ver también un poquito con mis creencias propias, que al final cuando vas navegando en unas y otras tradiciones, culturas, civilizaciones, religiones, ves que hay una raíz muy común a todos, ¿no? Es como una fuente de la cual nace todo. Luego lo puedes llamar Dios, lo llamarán algunos, el uno lo llamarán otros, como los neoplatónicos, por ejemplo, o gran arquitecto universal, si nos ponemos el lenguaje masónico, hay muchas maneras, ¿no? Entiendo, pero es como esa fuente de la cual nace todo un pensamiento mágico, pensamiento sagrado, valga la Sí. redundancia, que hace, bueno, pues que hace que entendamos que el mundo, o que más que entendamos, porque el entender tiene mucho que ver, entiendo, con la razón, ya nos llega con la revolución industrial, con la ilustración y eso deja de interesarme, que intuyamos. Me gusta mucho un término que no sé si fue obra de René Guénon, pero que apareció por primera vez en mi programa, en el capítulo de René Guénon con Miguel Salas, que es intuición intelectual, ¿no? Intuyo algo, pero lo intuyo desde el pensamiento, no solamente desde los sentidos de la... Desde lo instintivo, ¿no? Que no tiene por qué venir del razonamiento, sino Tal que cual. viene casi de lo profundo, ¿no? Tal cual, pero que sí que también tiene una parte de intuición. Es decir, por ejemplo, no vamos a hablar aquí hoy de mis creencias propias, pero mis propias creencias, si digamos religiosas, son unas creencias que tienen que ver con la metafísica, es decir, con lo que es más allá de lo que yo puedo ver y tocar, pero nacen de mi pensamiento, nacen de intentar dar una explicación al mundo, que no es física, que es metafísica, ¿no? Entonces, por eso me gusta lo de intuición intelectual, ¿no? No es solamente wow, tengo una sensación de que, no, tengo una sensación, pero además la razono y digo, wow, para mí tiene sentido, tiene lógica, aunque esté intentando definir lo que es Dios, por ejemplo. Si has mencionado como eso que tienen en común muchas de las historias que tú te encuentras cuando indagas con las personas que acuden a tu podcast de todo lo que has leído, yo siempre me he preguntado cómo es posible pues, que en lugares súper distintos del mundo
se repitan patrones Mm, y te vas dando cuenta de que hay personas que lo han estudiado esto, han dedicado su vida a estudiar esto, pero desde historias complejas, como puede ser el ujú, diluvio que aparece en la Biblia, hasta figuras, o sea, concretas, como por ejemplo la figura del dragón. ujú. Que la figura del dragón la encuentras en Oriente, la encuentras en Europa, la encuentras en América. Y siendo un animal mitológico, es decir, porque es, claro, un león, es normal que un león esté presente en diferentes culturas porque ocupa un espacio físico, pero hasta donde sé, el dragón no ha existido nunca. Probablemente haya existido algo parecido a un dragón que sea de los dinosaurios. Ujú. Pero es curioso que comparten patrones de volar en algunas culturas, el tema del fuego, y si me voy pues, al tema del diluvio, o seguro que tú sabes muchos más historias que seguramente se contaban los unos a los otros y que fueron pasando de generación en generación y que son comunes, ya te digo, desde Oceanía a Norteamérica a Burgos. Y Tal cual, dices, tal pero cual. ¿cómo puede ser? Tal ¿Cómo cual puede es. ser? Y esto a mí siempre me ha llamado la atención y yo como que veo que todo parte de esas historias y seguimos construyendo historias sobre esos cimientos. Tal cual. Fíjate, y sin embargo te voy a matizar una cosa que es interesante, ¿eh? Probablemente ese dragón aparezca en todas las culturas, pero el león no. El león va a aparecer allá donde hay leones. O sea, Claro. no estamos en España contando cuentos sobre el puma, porque el Sí, puma es... pero que puede aparecer en sitios muy distantes porque hay leones, porque los han Claro, claro. visto. Pero esa es la clave, ¿no? El león, el león lo he visto. Como lo he visto, puedo contar una historia sobre el león. Yo no puedo hablar de volcanes si no he visto volcanes, pero sí que puedo hablar de esas cosas que me han contado. Y ese dragón me lo han contado, ¿no? Es parte de una narración universal que vendrá. Exacto. Aquí tenemos, aquí De tenemos los tiempos originales, Claro, vamos. claro, claro. Hay que entender que el hombre, o sea, se ha ido moviendo a lo largo de la historia. Migraciones, el nomadismo y las historias, desde el minuto uno se han contado historias y esas historias han viajado. ¿Qué pasa? Que las historias se han ido transformando. Entonces luego podemos hablar, si quieres, un poquito más sobre arquetipos y cosas así. Del arquetipo dragón está ahí. Luego ya veremos cómo el dragón chino es diferente al dragón medieval europeo, ¿no? Pero cambian pocas cosas, pero el sentido del dragón y el significado del dragón, o la serpiente, que es de donde nace el dragón, tenemos los nagas en el hinduismo, es el mismo para todo el mundo, ¿no? Y esa es la raíz, eso es lo bonito. Y luego O sea, también que es el podríamos hablar... significado del dragón lo realmente importante, no la figura como tal, no la figura Claro, porque ahí lo física. que estamos hablando, cuando estamos hablando de un dragón en este caso, estamos hablando de un símbolo. Y esto es un poco Exacto. una de las grandes claves, ¿no? Cuando hablamos del león, el león también puede ser un símbolo, pero cuando hablamos del león, de la forma en la que tú lo has dicho, yo he visto el león y te hablo del león, no es un símbolo. Te estoy hablando del león Sí, que yo he tendría visto. atributos, Claro. atributos que me quiero apropiar, como el poder o la fuerza, pero no son significados profundos, sino que son literales, son atributos. Eso es, eso es. En ese caso, esos son atributos, muy bien definido. Pero en el caso del símbolo, en el caso del símbolo, una de las preguntas que más hago en mi programa a los invitados es, defíneme con tus propias palabras qué es un símbolo, qué es un símbolo, ¿no? Porque ¿Y qué realmente es todo un el programa. símbolo y qué diferencia tiene con un signo? Que nosotros tenemos un episodio dedicado a esto, Qué bueno. donde estuvimos rebuscando y rebuscando y rebuscando y no había un consenso en Sí, cuál es la diferencia entre signo y símbolo. sí, eso Saca es súper Silver, que interesante. ha Yo estudiado lo esto hago con mis mucho, pero alumnos, lo hago con mis alumnos también. No utilizo signo, que también se puede usar, es sino icono, ¿no? Para que entiendan la diferencia. Al final, sí. la definición de símbolo nos podemos ir a la filosofía, a la antropología, habría muchas, ¿no? Cada invitado del libro rojo lo define de una manera, pero al final siempre tiene una cosa en común, es decir, el símbolo tiene voy a definirlo desde términos más de diseño, una capa superficial que yo veo, pero tiene una capa detrás que es su significado. Y el símbolo, si a mí no me dicen lo que significa, yo no lo puedo saber. Me tienen que haber, que esta es la parte bonita, Claro. iniciado. Por eso están las religiones No es iniciáticas. literal. No es literal, el icono sí, o sea, el icono yo veo un icono de un extintor y ya sé que hay un extintor para apagar el fuego. Pero el símbolo, como símbolos universales, como son la cruz del cristianismo, el símbolo de la paz, o hasta bueno, por ejemplo, un iconito de guardar de un disquete,
acaba siendo un símbolo, porque me han tenido que enseñar que eso significa guardar en mi ordenador, ¿no? Porque antes sí, pero los chavales de hoy en día no han conocido un disquete y sin embargo conocen ese signo. O el Sí. sobrecito para enviar un mail, esos buenos están como a medio camino. Para mí son símbolos porque te tienen que haber enseñado. O por ejemplo los Sí, yo símbolos para mí. comentaba en el episodio de podcast precisamente que puede llegar a suceder que un mismo signo o símbolo, o icono y símbolo, pueda cumplir ambas funciones, depende del contexto. Tal Por cual. ejemplo, una rueda de carro se puede utilizar para simbolizar o significar, en este caso, que es un taller de ruedas de carro, entonces Sí, sería en sentido literal, o los pueblos nómadas, y de ahí el uso en la bandera del pueblo gitano. tal Ahí cual. sí que tiene un significado profundo e intangible. O en el hinduismo y el budismo, en el Samatana Exacto, Dharma, es en la el India. Dharma, es la rueda del samsara. Es tal cual. Yo se lo digo, aquí alguien a lo mejor experto en semiótica me podría contradecir, pero yo les digo a mis alumnos, mira, las letras son símbolos, de alguna manera. O sea, a mí me han tenido que decir que esta cosa que se escribe así, se lee A. Se Y lee que en A. un momento dado fue la cabeza de un buey. Exacto, ese viaje es muy bonito, cómo pasas a ser de un pictograma, que es literal, que estoy dibujando en una cueva aquí un bisonte, porque estoy hablando de la caza, pero eso luego a través de Mesopotamia, Egipto, los fenicios, que es donde un poco esto se simplifica, ya el alfabeto griego pasa a ser una letra, pues probablemente, tampoco conozco el caso en profundidad, porque buey o vaca se pronunciaría de alguna manera que tuviera ese sonido, ¿no? El A o lo que sea. Sí, Y al final lo claro. reducimos a estas 3 palitos que se acaban convirtiendo en la letra A y así todos los símbolos. Y si quieres, lo que podemos hacer a medida que vayamos tocando temas, ir dejando semillitas para que la gente pueda ir recogiéndolo. Y, por ejemplo, sobre el signo y el símbolo, si alguien quiere profundizar, no sé si puedes recomendar a alguien en concreto. No sé si Humberto Eco, que es quizás quien Uf, más haya tocado esto, o no, ¿eh? soy muy mal recomendador, pero mira, por ejemplo, hay sí, porque por un motivo, yo tengo un problema, lo menciono siempre en el programa, falta de memoria. Mi memoria es terrible. No sé si es un tema biológico o sencillamente es que intento meter tantas cosas que hay que sacar muchas. Entonces, al final, Y por eso lo grabas, ¿no? Para poder volver a escucharlo. por eso lo grabo, por eso mi cuenta de Instagram es tan activa en términos de fotos, para siempre volver ahí y recordar, ¿no? Porque tiendo a borrar mucho, incluso cosas que han pasado recientemente. Entonces me es muy difícil recordar títulos y cosas así. Tengo en cada programa, cada capítulo, tú lo sabes, al final hay como una lista de recomendaciones de libros. A veces me escriben los oyentes, oye, el libro que recomendasteis en el capítulo 150 sobre este, ¿me puedes recordar el título? Digo, yo qué sé, o sea, vete al capítulo, escúchalo tú, que voy a tener que hacer yo, yo lo mismo. Pero bueno, sobre todo, mira, tú has recomendado a Humberto Eco como gran experto en semiótica y yo por lo que recomiendan mis invitados, porque al final yo siempre lo digo, tú lo sabes, yo soy un aprendiz, yo no puedo, me es muy complicado ser el entrevistado porque no tengo grandes cosas que contar más allá que mi propia experiencia personal. De conocimiento voy tomando un poquito de aquí, un poquito de allá, pero no puedo, al final digo, oh, esto era así o era lo otro, entonces me voy, pero para estudiar el símbolo, por ejemplo, René Guénon. Todo el mundo habla de René Guénon como, bueno, pues esos símbolos. Vale. No me acuerdo de los títulos, símbolos de la transformación universal. Igual estoy hablando, es fatal para los títulos, o sea que eso es lo mejor. Bueno, pero René Guénon, eso, ya hemos soltado la semillita, tenemos Humberto Eco, tenemos a René Guénon, correcto. y si quieres volvemos otra vez a lo del ese mito o esa historia compartida por diferentes culturas, y no sé Claro. si aquí yo si tú dices que tienes problemas para hilar, pues imagínate yo. Yo aquí yo no sé si acudiría más a una figura que para ti sé que es muy importante, como Sí, es Jung, sí. o sería más Campbell, o sería que, o sea, que me gustaría que me explicaras si cuál es el vínculo también entre Campbell y Jung, si uno es Claro. discípulo del otro, si uno se basa en los estudios del primero. Vamos a ir Entiendo haciendo que es Campbell. ese recorrido, sí. Mira, por un lado te decía que, claro, las historias viajan. Las historias viajan, como Claro. veíamos antes, o sea, de la raíz, de donde fuera, cada uno tiene su teoría, África, el Cáucaso, se va expandiendo por el mundo, entonces esas historias viajan y ese símbolo se va transformando, aunque el arquetipo de la historia esté ahí. Entonces luego tenemos la figura de Jung, que sería como otra vía que te hablaría del inconsciente colectivo. Claro. Jung, para el que no lo ubique,
Si Tolkien fue mi persona clave en mi juventud, Carl Gustav Jung lo ha sido en mi etapa adulta, ¿no? Yo siempre digo que Tolkien me hizo empezar a soñar y Jung me ha hecho aprender sobre mis sueños. Sueños, de nuevo, lo vuelvo a entrecomillar, sueños, porque hablamos un poco del inconsciente colectivo. Jung fue un psiquiatra suizo, finales del 19, principios del 20, está en ese cambio crítico de siglo, que además en términos de espiritualidad y de magia y de formas de religión pasaron muchas cosas, ¿no? En ese final del siglo XIX, que mezclaban el espiritismo, los fantasmas, ¿no? Primeros avistamientos de ovnis, con la teosofía de Blavatsky, la antroposofía de Steiner, bueno, muchas cosas que sucedieron ahí en toda esa época. Entonces Jung fue psiquiatra suizo, discípulo directo de Sigmund Freud, pues que empezaba con esas primeras teorías del consciente y el subconsciente. Entonces, de alguna forma, Jung, para mí, supera muchísimo a su maestro, de hecho se distancian, hay un... Me iba a salir un término. Desencuentro, ¿no? Iba a decir quilombo, pero sí, un desencuentro, hay un choque entre ellos, porque a diferencia de Freud, que era como muy, voy a reducirlo al máximo, como muy cerrado, mente, todo tiene que ver con un trauma relacionado con la sexualidad en tu infancia, bla, 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 bla. Jung es, que es a mí lo que me fascina de él, es que es una mente científica, doctor en psiquiatría, pero una mente extremadamente abierta y curiosa. Entonces Jung empieza a leer obsesivamente sobre, también desde las historias tradicionales de los indios de Norteamérica, a filosofía oriental, alquimia, es un gran experto en alquimia, eso ya viene posteriormente. Entonces, Jung de alguna forma trata a sus pacientes desde este punto de vista tan abierto que es la religión, la mitología, los mitos universales y a lo que llamamos el inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Si Freud había ideado este consciente y subconsciente, Jung trabaja en este consciente, ahora hablamos un poco, lo definimos, inconsciente personal, que sería un poco el equivalente al subconsciente freudiano, y el inconsciente colectivo. Por resumir cada uno muy rápidamente y siempre hablando, si puedo meter la pata en alguna cosa muy concreta porque no soy experto, pero para resumirlo a lenguaje de calle, el consciente sería la parte de nuestra mente, de nuestra psique que es consciente, es decir, nuestras decisiones conscientes, pensamos, razonamos y decidimos, es decir, tú y yo como adultos que somos, pues ahora mismo casi vivimos mucho con el consciente. El inconsciente personal sería más un niño cuando todavía no ha empezado a pensar, actúas, ¿no? Son más una parte más instintiva, es ahí donde están tus deseos, tus impulsos, una parte muy, 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 a medida que avanzas en la vida, muy reprimida. ¿Por qué? Porque tienes que adaptarte a convivir con otros, porque te van a señalar, porque te van a decir eso está mal, ¿no? Tú puedes ser, en ese inconsciente, tú puedes ser egoísta, tú puedes ser narcisista, tú puedes ser inseguro, tú puedes ser soberbio, ¿no? Lo que hoy en día te van a decir, eso es pecado. Pues eso es parte de la genética, de la biología de un ser humano como de cualquier animal, ¿no? Vale, tenemos inconsciente, tenemos personal, tenemos el consciente y tenemos el inconsciente colectivo, que esto es como un... Iba a decir invento, pero no, no es un invento, es un... ¿Cuál sería la palabra? No sé, a medio camino entre invento y descubrimiento, nace de Jung. El inconsciente colectivo es como una especie de... O sea, nadie había hablado de este tema antes que Jung, ¿no? No con esos términos, efectivamente. Igual muchas tradiciones podrían haber hablado de eso, como hablamos antes, ¿no? De mitología comparada, pero Jung le da una forma. Dice, oye, que hay ciertos arquetipos que están de alguna forma en nuestra biología, en un sustrato muy profundo, y que eso hace que un niño se asuste con el malo. O que las arañas nos den, estoy simplificándolo muchísimo, que me perdonen los jungianos, sí, pero para que se entienda, ¿no? Que hay ciertas cosas que ya nacemos con ellas, que están en esa capa. Claro, si nos ponemos a hablar en términos físicos, alguien podría preguntar, ¿y eso dónde está? ¿Está en el aire? ¿Está en el éter? La epigenética se le ha podido llamar también, ¿no? Eso es, le podemos dar ya términos científicos, o bueno, ya depende de las creencias de cada uno. Yo, por ejemplo, si hablamos de las mías, pues a lo mejor estarían en otra capa vertical que sería complicado de explicar ahora mismo, ¿no? Pero ese es el inconsciente colectivo junguiano donde viven los arquetipos. Eso es lo que hace que ese dragón sepamos perfectamente lo que significa el dragón casi sin que nos lo hayan contado, ¿no? O lo recordamos. Está como forma parte de nuestra capa no consciente a la que de alguna manera, de ciertas maneras y técnicas, podemos acceder. Una, por ejemplo, serían
serían los sueños, ¿no? Sí, es por el hecho de que, lo que tú has dicho, de que yo que tengo hijas, me doy cuenta de que hay cosas, yo siempre les he transmitido, por ejemplo, nosotros donde vivimos, pues te puedes encontrar en primavera y verano serpientes, culebras, Mm. y aún viendo perfectamente que yo no le tengo ningún miedo a esos animales, o sea, digamos que no ha habido una contaminación social o una influencia, hay un recelo, incluso. Tal cual. Lo que decías de las arañas, y es dónde se guarda esto. Es como si esa parte instintiva. Es la parte instintiva, ¿no? eh, En un animal es muy fácil ver, oye, mira, acaba de mm, nacer y el animal ya sabe que tiene que ir a mamar de su claro, madre y sabe caminar, ¿no? Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de rasgos psicológicos, no solamente de claro. comportamientos humanos. O sea, Y que, ¿cómo serían esos rasgos psicológicos? O sea, ¿cómo estamos hablando, lo...? estamos hablando de lo que Jung llamaba arquetipos o definía como arquetipos, que son muy diferentes a los arquetipos supuestamente junguianos que nos han llegado hoy en día y que se utilizan, por ejemplo, en branding y que eso es una... me enferma mucho. Eso si quieres podemos hablar un poquito... Probablemente esté mega simplificado, ¿no? ¡Ah! Es que no es que esté simplificado, es que está superficializado al máximo. Mira, por ejemplo, para que te hagas Me una idea. interesa mucho esto y Sí, ver cómo, precisamente, claro, nosotros trabajamos a diario con estos arquetipos y que están súper definidos y sí, son súper canónicos. El sí, creador, el héroe, el rebelde, sí. el, Sí, lo que el pasa es que hoy en día cuidador. O sea que, vas a internet y claro, al final la mentira se extiende, ¿no? Y buscas, sí, el mago, el explorador y tal. Dices, son los arquetipos junguianos. A mí, con perdón, Jung no habló de sí, que esos están arquetipos. inspirados probablemente o que parten de, pero claro, me imagino que está llevado al uso luego comercial 100%. Yo de lo lo que llamo, son mira, las marcas, etcétera. yo lo llamo los disfracitos. Sí, los disfracitos. En vez de los arquetipos, los disfracitos, que son, hoy me he visto de explorador, quiero ser explorador. Eso tiene muchísimo más que ver con el tarot que con Jung. Eso tiene, aunque Jung también trataba el tarot y estas cosas, ¿no? Pero son estos disfracitos que son más asociados a rasgos de la personalidad de los que Jung nunca habló con esa profundidad como para hoy en día en todos los proyectos de branding decir que esos son los arquetipos junguianos. Otra cosa es que junguianos posteriores de pseudodiscípulos los hayan tomado y hayan definido, bueno, pues es una herramienta que me puede ser útil para describir los rasgos de la personalidad, pero precisamente Jung en su obra Tipos psicológicos, él habla más de el introvertido, el extrovertido, me guío por la intuición, ese tipo de cosas. Pero los arquetipos junguianos de verdad que están en ese inconsciente y en ese inconsciente colectivo, bueno, en el inconsciente personal sobre todo, son cosas muchísimo más profundas y podría decir hasta Claro. oscuras. Como decíamos antes, ancestrales. Ahí tenemos la sombra. Si quieres y tenemos tiempo, podemos definir alguno. La Sí, 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 sí. sombra, el ánima, el animus, la persona, el sí mismo. O sea, esas cosas luego en un proyecto de branding no te hablan no te hablan de ello, ¿no? Pero esos son los arquetipos verdaderos. La sombra, por ejemplo, para ir definiendo alguno, precisamente en un proceso de individuación, que el proceso de individuación junguiano es este proceso psicológico de nuevo abro muchas comillas para reducirlo a términos que conocemos como casi de autorrealización, que me perdonen los junguianos, pero de autorrealización, como de encontrar, completarme a mí mismo, ¿no? El primer paso de ese proceso casi alquímico podría ser el de la sombra. Encontrar la sombra dentro de mí. ¿Cuál es mi sombra? Pues las sombras son precisamente lo que hablábamos antes. Es ese arquetipo que define esos rasgos de nuestra personalidad que han sido reprimidos por nosotros mismos, esto es importante, por nosotros mismos, para poder buscar un hueco en esta sociedad, en esta familia, en mi trabajo, en mi pareja, ¿no? Entonces, oye, que yo descubro que soy egoísta. Descubro que soy, lo decíamos antes, narcisista, que soy egocéntrico, que tengo un gran impulso deseo sexual, por ejemplo, ¿no? Animal. Y eso parece que hoy en día todo ese tipo de cosas, no, es que mira, está mal que seas así, porque en la lista de pecados, este pecado y este pecado y este pecado lo tienes. Entonces tú mismo te vas reprimiendo a lo largo de tu crecimiento para poder encajar con la sociedad, ¿no? Entonces, primer paso del proceso de individuación junguiano es encontrar tu sombra y aceptarla. Y como bien decía Jung, integrarla. Es decir, oye, que mi ser es esto, que yo tengo esto. Por eso el niño muchas veces saca esa parte que no la razona, no la filtra, ¿no? El niño simplemente es, igual que un animal muchas veces simplemente es. Entonces, ese sería el primer gran arquetipo junguiano, con el objetivo precisamente de llegar al final, que es,
otro arquetipo que es el sí mismo, el self. Lo que pasa es que a veces la traducción de los términos a castellano son complicados, entonces pues para el self han buscado este que es el sí mismo, ¿no? Que ya es tu persona completa. Has integrado esa sombra en ti, has aceptado que tú eres así, que da igual lo que la sociedad diga de ti y tienes que aprender a convivir orgullosamente con eso, ¿no? Esto lo he reducido, como digo, a un trabajo que es de Sí, me toda imagino. una vida. Pero ¿y no crees que precisamente estos arquetipos que utilizamos en el mundo del branding, que son como la condensación, la simplificación de todo esto, no pueden, o sea, yo es que los veo presentes también, por ejemplo, en la literatura, lo hemos hablado de Tolkien, pero yo en Tolkien puedo encontrar al mago, puedo encontrar al ciudadano, que sería ese hobbit que no aspira demasiado, que no busca aventuras y tal, y está el héroe, que podría estar representado por Aragorn, por ejemplo, pero lo podríamos encontrar en Hércules o en muchas mitologías. Y, o sea, es que porque probablemente me has roto un poco los esquemas, que es precisamente lo que buscamos, pero sí que me gusta, dice, ¿cómo llevaría estos arquetipos de los que me estás comentando, que sí que son mucho más profundos, cómo los podríamos ver tangibles en estas historias? O, como decía, que además sé que trabajaste con él, Wally Ollins, de cómo las marcas o los entes, podríamos hablar, los estados, o sea, no solo las marcas comerciales, un estado también emana una personalidad, Sí. o digamos, instituciones que emanan personalidades y que pueden ser asociadas a atributos que sí que tienen determinados arquetipos. Sí, sí. O sea, mira, por un lado, yo no digo que el mago y el explorador y el sabio no sean herramientas útiles para, por ejemplo, poder tratar en un workshop con un cliente y ese tipo de cosas. Yo lo únicamente que estoy defendiendo es que no son específicamente junguianos. vale. Para mí son más rasgos de la persona, arquetipos personajes les podemos llamar, que está muy bien, o roles en una historia, como bien has hablado, que los vamos a encontrar y que a lo mejor esto tiene mucho más que ver con Campbell que con Jung. Lo que pasa es Claro, que te iba a Campbell preguntar si no pertenecen a ese mito también sí. común en todas las sociedades, también Y están presentes en todo esto. ahora hablamos de eso y recogemos la parte y hablamos un poquito de Campbell, que le hemos dejado ahí apartado. Pero justo lo que tú estás diciendo, cuando yo hablo de estos arquetipos junguianos como tal, la sombra, por ejemplo, para llegar al sí mismo. Mira, yo siempre he dicho, además tiene mucho sentido, que el branding es a las marcas lo que el psicólogo analítico a una persona. O sea, realmente es lo mismo. Claro. Tú en un buen proceso de branding, o sea, en un buen proyecto de branding, si has entendido bien lo que es el branding, no el branding, hago un logotipo y unos colorcitos de la parte de identidad visual, no, el branding bien entendido estratégico. Tú estás siendo un psicólogo analítico de la marca. Tú vas y tienes que encontrar esa sombra de las marcas también. Exacto. Tienes que Es que cuando encontrar. estabas hablando de la sombra no he podido evitar pensar en esto, en cómo Claro, claro. encontrar los lados oscuros para la mejora, Por con ejemplo. un objetivo de mejorar. Sí, claro, el objetivo. Es verdad que aquí si habláramos ya en términos mucho más psicológicos y junguianos, el objetivo no es mejorar. Tú ya eres, lo único Es es entenderte. integrarlo, entenderte y aceptar ya lo que eres, ¿no? Siempre hablamos en branding de que tú en branding no decides lo que eres, ya lo eres. A no ser que Claro. empieces de cero y tengas una idea de un proyecto, un modelo de negocio, lo que sea, pero por eso hacemos entrevistas en branding a todas las personas implicadas en la marca, para entender lo que la marca es, no lo que el CEO me vaya a decir. Si me quedo con lo que el CEO, que es la parte consciente, ¿no?, de la personalidad, de la psique, me dice, pues igual no estamos haciendo un buen dibujo de lo que es la marca, ¿no? Tienes que profundizar, meterte dentro y decir, no, mira, tú te crees que eres esto, pero es que realmente eres egocéntrico, narcisista y tal. Utilízalo a tu Claro, favor. eres lo que dicen de ti cuando tú no estás, ¿no? Por ejemplo, lo que va a decir el de la limpieza Claro. de tus oficinas cuando ya se ha terminado el turno. Y eso no significa que sea malo, que ese es el problema, ¿no? Que en esta sociedad te dicen, ese rasgo tuyo de la sombra es malo. No, yo he hablado mucho, lo habrás escuchado mucho con Silvia Tarragó, que es una gran psicóloga y también junguiana y una chamana, como me gusta decirle, ¿no? Hicimos un programa, un proyecto específico que hablaba de los 7 pecados capitales, pero como rasgos de la personalidad y también como oportunidades de decir, oye, pues mira, si es que si yo me identifico como envidioso, o descubro que soy envidioso o soberbio, ¿qué oportunidad hay en mí de mejora? Pues a lo mejor si soy envidioso es porque estoy envidiando los talentos de otra persona o los logros de otros talentos. Tengo una oportunidad de centrarme en 2 cosas. Uno, en reconocer los míos
y también en trabajar si es que quiero obtener los otros, ¿no? Entonces, dentro del descubrimiento que soy envidioso, puedo mejorar para llegar. Es que no me gusta la palabra mejorar porque parece que estás mal, pero puedo, bueno, nos Sí, entendemos, ¿no? Nos entendemos. Entonces, en ese trabajo de marca se puede hacer esto, partiendo, yo hago un proyecto de branding igual que si estuviera haciendo uno de psicología, psicoterapia analítica, sin ser yo ni mucho menos psicólogo, pero sí, efectivamente tiene mucho que ver con esto. sí, tiene que ver con cuestionarse las cosas, ¿no? También un poco. Tiene que ver con eliminar la parte La parte que tú tienes, estética. sí. Sí, además yo reivindico mucho bueno, evidentemente todo esto de que todas las marcas son cercanas, todas las marcas son estos atributos que son típicos. Yo reivindico mucho las marcas que no se basan en los conceptos típicos, que puede haber una marca pues que se enfada, una Sí, marca que es apática. O sí. sea, estratégicamente utilizado puede ser un elemento muy diferencial siempre y cuando lo que tú dices no sea impostado, Sí, sino sí, que te salga tal de cual, forma tal cual. Pero natural. si además, si hablamos de un proceso de branding, tal y como se lo cuento yo a mis alumnos, basado en 4, digamos, partes o pilares, como son, primero, la búsqueda de la autenticidad, qué es lo que te hace diferente. Segundo, la coherencia. ¿Eres honesto con tu promesa? ¿Estás realmente delivering your promise? O sea, ¿estás dando a tus clientes, usuarios, lo que has prometido en esa primera parte? Tercero, ya la parte más visual, consistencia, me reconocen. Y cuarto, relevancia. Si nos vamos a la parte segunda, tiene mucho que ver con todo esto. Es decir, ¿realmente has descubierto lo que eres y me estás entregando lo que eres o estás intentando mentir? ¿Te has puesto una máscara? El ejemplo Claro. claro que yo siempre Y les se cuento a nota, mis luego al alumnos, final se nota. sí, es Ryanair. Ryanair Exacto, siempre lo pongo como ejemplo de marca hipercoherente, hiper honesta. exacto. Ryanair no te está diciendo que vas a tener una experiencia brillante con ellos. Ryanair te está diciendo que vas a volar barato. Entonces, dentro de sus rasgos de la sombra, podríamos decir, si aplicamos esto a la marca, pues hay gente que podría decir, no es una marca negativa, me hacen pasarlo mal, mienten porque te dicen que vuelas a un precio, pero luego le metes la maleta y vuelvas a otro. No, no te han mentido. No te han mentido, te han dicho que tú puedes volar barato con ellos si aceptas sus condiciones. Es decir, están siendo como muy honestas. Sin embargo, hay otras Es un marcas. ejemplo de las marcas que decía, de las marcas que no son todo súper bueno, súper cercano, súper estos atributos que acaban siendo todas iguales o pretendiendo serlo. Y más Pero hoy en bueno, nos día, ¿no? estamos volviendo a centrar en la marca y Sí. no querría, me estaba encantando por dónde iba la conversación y no querría reconducirlo hacia esto, que si quieres podemos seguir, pero me estaba gustando mucho lo que estabas comentando de June y lo Ya. que teníamos en la chistera todavía de Campbell, etcétera. Recogemos un poquito, entonces, y vamos a Campbell también para que tus oyentes lo conozcan. Campbell es un mitólogo estadounidense. No podríamos decir que fue discípulo de Jung como tal, pero sí gran seguidor de Jung. O sea, podríamos decir que Campbell es muy, 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 muy junguiano en su trabajo. Campbell lo que hizo fue, hay un texto, que es un clásico de la literatura contemporánea, que es El héroe de las mil caras, que seguro que lo tienes Por tú, lo aquí está. tenemos todos. Por ejemplo, esa De Atalanta, además, que sé es la edición que de Atalanta. conoces bien. Sí, perfectamente, perfectamente. Entonces, El héroe de las mil caras, o todo el trabajo de Campbell, como ejemplo su obra magna, ¿no? Las máscaras de Dios, todos los 4 volúmenes de las máscaras de Dios, él ha analizado narraciones, historias de todas las civilizaciones, culturas, tradiciones que han pasado por este planeta, o de casi todas, ¿no? Ha viajado física, pero también bibliotecariamente, ¿no? Para encontrar justo lo que decías tú antes cuando hablabas del diluvio, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Esos patrones universales. Entonces, al final, si antes hablábamos de los arquetipos junguianos, lo que hace Campbell es encontrar esos arquetipos en las diferentes narraciones. Y ahí sí que vamos a encontrar patrones comunes. O sea, como los indios Sioux te están hablando de lo mismo que te están hablando los Sami en Laponia o en ciertas tribus africanas, ¿no? Entonces, eso es El héroe de las mil caras, eso es básicamente todo el trabajo de Campbell, lo que se llama mitología comparada, encontrar esos patrones comunes y universales. Aquí, dentro de que Campbell era junguiano y obviamente esos arquetipos junguianos también estaban presentes, pero él creo que tiene mucho más que ver con esas migraciones que hablábamos antes. O sea, realmente sí que esos movimientos humanos a lo largo de la historia, como han ido llevando, transportando como parte de su carga sus historias, sus narraciones orales, pero al mismo tiempo las han ido adaptando al lugar y al tiempo en el que han vivido, ¿no? Y eso es
Eso es yo creo que el gran aprendizaje que tenemos que tener, que el arquetipo se mantiene, el significado se mantiene, pero el símbolo cambia. El símbolo cambia. Esto en Pero las no, religiones pero no sé si es antes la gallina o el huevo. Es decir, ¿qué sucede antes? Que hay lo que Campbell denomina el monomito, que es sí. ese mito universal, o esto que dices del inconsciente colectivo de Jung. Es decir, ¿es el inconsciente colectivo de Jung el que construye el monomito? ¿O Sí. como hay un monomito que se ha extendido por todos los lugares, se repiten arquetipos o se repiten ese inconsciente colectivo? No sabría. Ahí tendríamos que tener a Jung y a Joseph para que nos hablaran cada uno, diera su visión. Yo no tengo la respuesta, no tengo la respuesta. Pero está relacionado, ¿no? Entiendo que la parte de Jungiana, la parte de Jung, sí, está obviamente relacionado. Está obviamente relacionado porque al final tú las historias las construyes a través de ese inconsciente colectivo que se está Sustrato. nutriendo constantemente. Entonces, Claro. no es que sea antes la gallina o el huevo, es que es un ouroboros que está nutriéndose constantemente, pescadilla que se Claro. muerde la cola. Lo que está claro es que, mira, había otro autor que es George MacDonald, que él fue un gran especialista en cuentos, de hecho fue gran inspiración para Tolkien, por ejemplo. También se puede encontrar algo de su obra en Atalanta. Él decía una cosa muy bonita. En los cuentos, las leyes físicas pueden variar. Yo siempre digo, puede nevar hacia arriba. Escribí una vez un cuento en el que nevaba hacia arriba, ¿no? Eso puede pasar en un cuento, eso es la fantasía. Pero las leyes éticas y morales no varían. Esos son los arquetipos. Es decir, el que es malo se comporta como malo y el que es bueno se comporta como bueno. Y eso es lo que luego el niño, cuando escucha la narración, tiene que entender. Por eso hoy en día que los cuentos se están edulcorando mucho con este buenismo contemporáneo, ¿no? De intentar hacer todo medio correcto, medio bien, que está muy bien. Oye, mejoremos como sociedad, mejoremos como seres humanos, pero los arquetipos no los puedes modificar. No los puedes modificar. Esto me está haciendo pensar, por ejemplo, una conversación que tuve hace poco con mi hija mayor, que me dice, el tigre es malo. Sí. Y yo le digo, el tigre no es malo. El tigre caza Sí. porque tiene que alimentarse, una conversación racional, pero es que ella está hablando desde un punto emocional. Entonces, yo intento argumentar una y otra vez de por qué un tigre o cualquier depredador, que es lo que ella percibe como que es malo, está hablando de ética, se comporta como un malo. Pero no sabría explicar por qué ella entiende eso directamente, sin que tiene que ver con esto de que está en el sustrato más. Sí, O sea, se total. comporta como un malo, es malo. Total, pero también porque nos lo han metido en historias y en películas. O sea, el Claro, con el lobo, carnívoro, ¿no? las garras, los dientes, la cara agresiva del tigre son gestos muy típicos para entender ese arquetipo. Tu hija va a empatizar con la víctima del Claro. tigre, o con el conejito, o con el animal Sí, dulce que... bueno, y se puede ver en mil lugares. Pues yo incluso he visto que estoy muy en contra del intervencionismo en la naturaleza, por ejemplo, Sí, pero se ven vídeos en las redes sociales de gente salvando a algo que está cazando un puma, por ejemplo, sí, un cervatillo. Pues es que al salvar al cervatillo estás prohibiendo al puma subsistir. Entonces, tal cual, tal cual, tal cual. los Pues eso dilemas pasa un éticos poquito también que con... suceden. Eso pasa un poquito con los cuentos hoy en día. También se están interviniendo. Se están Claro. interviniendo para, oye, para que el niño no sufra. Oye, a ver si lo va a pasar mal, que le va a dar susto. Perdona, le tiene que dar susto. El cuento le tiene que dar susto. Han sido herramientas de aprendizaje a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y de hecho, los Claro. cuentos que nos han llegado hoy en día son los cuentos que nos han llegado el día, pasando por Grimm y luego por Disney. Pero los cuentos antiguamente, yo que he hecho algún programa sobre cuentos en el Libro Rojo, ha venido Lorenzo Hernández a contar cuentos. Madre Sí, mía, que hay también te he todas las... escuchado hablar de este tema con Jesús Callejo, yo Jesús creo. también es un gran defensor del cuento tradicional, ¿no? Y de cómo... El que enseña a los niños a comportarse, a no ir al bosque en la oscuridad. Claro. Claro. Tú tienes que temer ciertas cosas. Y eso, y los ritos de paso, por ejemplo. Los ritos de paso en la Claro. antropología, qué cruel lo que está diciendo Richie ahora mismo, ¿no? El niño tiene que sufrir, el niño tiene que pasarlo mal. El niño tiene que crecer. Tiene que pasar frío. Si le tenemos protegido del frío toda la vida, primer día que baje de cero se nos va a resfriar, se nos va a coger una pulmonía. Pues eso psicológicamente también sucede. Es una manera de vacunarlos frente al... Yo, por ejemplo, yo soy un niño que mis padres me han dado...
no que me han dado todo, pero sí que me han resuelto todo. He vivido, no he tenido ningún problema nunca de niño, he vivido en la ciudad donde apretaba un botón y el agua se calentaba o salía agua caliente. Entonces he llegado de adulto y no he tenido esa capacidad de resolver problemas o de enfrentarme a ciertas situaciones. O lo cuento mucho, igual si lo has visto también en mi Instagram. Yo en los últimos 3, 4 años he querido aprender técnicas de supervivencia, salir a la montaña y aprender a hacer un fuego. Como que tengo 40 años y nadie me ha enseñado cómo hacer un fuego. Y todos mis amigos, claro, los que viven en el pueblo, lo saben hacer, saben partir leña, ¿no? Y yo no sé. Sí, Entonces, la autosuficiencia. y eso con el miedo, Que es con el trabajo, sí. volver a los orígenes también de los orígenes de ese ser humano, incluso que nos podemos ir atrás hasta el neolítico, Ujú. paleolítico. De hecho, aquí tengo un kit de hacer fuego de los masáis. Ah, Y mira. lo tengo como algo simbólico, no como algo utilitario, sino como algo simbólico. No, Y yo, me mira, mira. parece como Además, es que lo tengo como hasta mano. Con esto hago fuego yo. un pedernal, Un claro. pedernal, y esto no lo tengo de simbólico, o sea, realmente yo me voy a la naturaleza y no me llevo un mechero, no me llevo unas cerillas. Estamos hablando, obviamente, que nadie se asuste, estamos hablando de entornos controlados, lugares donde se puede hacer fuego, que no cunda el pánico. Jamás en mi vida he hecho un fuego, porque además estoy aprendiendo a hacerlo, entonces no quiero que se me descontrole, más que en lugares donde son barbacoas o cosas así, ¿no? Pero me gusta aprender a hacerlo así. Me gusta salir al bosque y aprender que la corteza de abedul es la que me va a permitir hacer el fuego y no otra, ¿no? Entonces, esas cosas no nos las han enseñado, cada vez menos, porque cada vez tenemos más comodidad, pero lo que estamos hablando es que también desde el punto de vista psicológico y arquetipal nos pasa eso, cada vez tenemos más comodidad. Nos están enseñando a no tener miedo, a no sufrir, a resolvernos los problemas. No hay más que ver, tú lo sabes como padre que eres, cómo han cambiado los parques de columpios para los niños, ¿no? Desde lo que probablemente tú y yo hemos vivido con columpios de metal oxidados llenos de esquinas y arena. Hoy en día todo es blandito, para que no pase nada. Claro. Está bien la seguridad, obviamente, pero estamos construyendo una sociedad muy débil, física y psicológicamente. Y volviendo relacionado con los cuentos que decías, también es que estamos hablando de una época en la que no existía la escuela como tal. Probablemente en Claro. muchos lugares perdidos, donde a lo mejor en las grandes urbes sí que existía el concepto de escuela, pero es abuelos, padres, hijos transmitiéndose el conocimiento a través de lo que podían, que eran las historias que se iban generando. Y Y por cerrar también el tema casi de... siempre, perdona porque te matice eso, porque es muy interesante, casi siempre de abuelo a nieto. Casi Sí, siempre las sí, historias se sí, van sí. saltando una generación, los padres que son padres en ese momento están ocupados con otras cosas, ya les tocará ser abuelos, Ocupadísimos. y son casi Claro. siempre la historia de abuela a nieta. Esto se ve mucho en sociedades Sí, tradicionales sí, de sí. abuela a nieta, hasta en la brujería, la transmisión de bruja es de abuela a nieta. Claro, y esto además otra cosa que está presente en todas las sociedades. Ujú. Y casi siempre, obviamente, la Y figura matriarcal, o sea, la figura materna de abuela en este caso, más que el varón. sí, bueno, tú como al menos mitad cultura vasca, esto lo Sí, tenéis súper instaurado. sí, sí, sí. Y cerrando el tema de Campbell, hemos hablado de ese monomito y también de estos ritos de paso. Y aquí yo creo que, por capitular, sería muy interesante cerrar con el tema del viaje del héroe, Claro. que también es, o sea, digamos que dentro de los monomitos, porque tenemos el tema del diluvio, pero luego también está ese viaje del héroe que vemos en El Señor de los Anillos, que vemos en Star Wars. De hecho, hay conversaciones de Campbell con George directores de Lucas. cine. Sí, Sí, sí. con Spielberg, si no me equivoco. Sí, sí. Con George Lucas concretamente era un gran Algunas seguidor. entrevistas, ¿no? Sí, era un gran seguidor de la obra de Campbell. Bueno, vamos a partir desde el principio. Tenemos este libro, El héroe de las mil caras, en el que Joseph Campbell pues, recoge todas estas narraciones, ¿no? de la historia de la humanidad en sus diferentes formatos, y a partir de estudiarlo encuentra un patrón común. Entonces, define esto lo que se llama el viaje del héroe. ¿Qué es el viaje del héroe? El viaje del héroe es una narración arquetipal, es una estructura arquetipal de narraciones, que es encontrar que las historias tradicionales, o no tradicionales, porque también lo vamos a encontrar en literatura fantástica o ficción, hay una estructura común. Hay una figura que es el héroe, que bueno,
está escrito como está escrito. Hoy no vamos a entrar en si héroe, pero también heroína. Obviamente estamos hablando de héroe-heroína, Sí. que tiene un trayecto de aventura muy similar de una narración a otra y que Campbell resume en ciertas etapas, que ahora podemos hablar un poquito de ellas, según el manual que encuentres, pues son 12, son 17, no me acuerdo ahora mismo en el libro, en el héroe, cuántas son concretamente. Pero siempre son como muy parecidas, ¿no? El héroe no quiere aventura, está tranquilamente en su casa. El Hobbit es como un gran ejemplo de un viaje del héroe de manual, ¿no? Nos está quedando una conversación muy tolkiana, ¿eh? Sí, como debe de ser, como debe de ser. Pero bueno, a lo que íbamos, que por ejemplo, historias que luego todo el mundo conoce, como la Guerra de las Galaxias, Star Wars, están directamente basadas en el viaje del héroe. Aquí hablabas antes de los huevos o la gallina, en este caso, Joseph Campbell primero escribe esto, define el monomito, define el viaje del héroe, y Star Wars está directamente escrito sobre esa estructura, ¿no? El héroe no quiere salir de casa, no quiero aventura, estoy aquí tranquilamente fumando mi pipa en mi casa Hobbit, ¿no? Pero pasan cosas, llegan unos enanos, llega un mago que me dicen, oye, hay una aventura, que no quiero, y al final acabas en esa aventura. Esa aventura atraviesas el umbral, te saca de tu mundo ordinario y pasas al mundo extraordinario, el mundo sobrenatural, el mundo mágico en el que suceden cosas. Vas a tener problemas, vas a tener aliados. Hay ciertos encuentros que Joseph Campbell identifica que aparecen en muchas o en gran parte de las narraciones universales, y todo eso va transformando a ese héroe hasta que al final cumple con su misión que le ha sido asignada y retorna a su hogar, a su casa, retorna al punto de origen, atraviesa de nuevo el umbral, vuelve al mundo ordinario, pero vuelve siendo otra persona, vuelve siendo ha pasado por todas esas aventuras de peligros, de aliados, de amigos, de enemigos, y vuelve magnificado, ¿no? El héroe vuelve magnificado. Eso es una narración de ficción, como puede ser El Hobbit, El Señor de los Anillos, lo podemos encontrar en la Odisea pero también en la vida diaria. O sea, si yo decido dejar mi trabajo en Madrid e irme a vivir a Córdoba, a la aventura, atravieso un umbral, que es hacer mi maleta, decir a mi jefe que me voy, y atravieso ese umbral en el que ya no hay vuelta atrás, y a partir de ahí empiezo a tener problemas, la soledad, el no sé qué, pero también aparecen amigos. Todo eso sucede en nuestra vida diaria. Todos somos héroes y tenemos aventuras que afrontar. ¿Y crees que por eso es por lo que se repite tanto? Porque anda que no habría combinaciones para contar historias, y es irónico que se repitan tanto este patrón en tantas sociedades, en tantos momentos históricos. Quizás es porque está dentro nuestro. Está dentro de nuestra historia. Recordemos que hemos sido, me lo voy a inventar, pero para que nos entendamos, un 1%, si es que llega, de la historia de la humanidad, hemos estado quietos, hemos sido sedentarios. El ser humano ha sido 99% de su historia nómada, moviéndose de un lado a otro. Tengo que partir de la cueva en la que estoy aquí seguro, pero me estoy quedando sin comida, tengo que salir a buscar. Entonces, esa partida del héroe, claro, en el monomito aparece el héroe como si fuera un individuo, pero entendamos el héroe como grupo humano, ¿no? Oye, tenemos que salirnos a enfrentar a peligros, claro. Entonces ha estado ahí desde el inicio de la historia. ¿Y la historia de Cristo sigue este patrón? Yo creo que casi todas las narraciones las siguen. Es verdad que al final Joseph Campbell define muchísimas etapas, no me acuerdo si son 12, 17 por ahí, y no en todas las narraciones van a aparecer todas. O sea, estamos hablando un poco del arquetipo de la estructura. Y yo creo que ya te he robado muchísimo tiempo. Te quería preguntar sobre las religiones monoteístas. Esa diferencia y por qué un boom de religiones politeístas donde hay muchísimos mitos, como puede ser la griega, que sé que te gusta muchísimo, o los nórdicos, y de repente, ¡pum!, un lugar y un espacio donde surgen 3 religiones monoteístas donde evidentemente tienen un origen común y se parecen mucho entre ellas, donde además yo veo muchas más similitudes con esta mitología nórdica o griega en el Antiguo Testamento, y luego un Nuevo Testamento completamente diferente, pero que me resulta llamativo cómo el salto que damos a nivel narrativo o a nivel de marca, porque también considero que las religiones cumplen la función de una marca, y cómo damos ese salto y a qué responde ese salto.
Primero, fíjate, te diría una cosa respecto a ese comentario que has dicho, las religiones como marca. Déjame contradecirlo de alguna manera, Sí, sí, sí. sin debates, pero igual que hablamos que una marca son muchas cosas, y en la capa más superficial de la marca vamos a tener productos, servicios, packaging, experiencia con el cliente, marketing, publicidad. Yo diría, mi opinión, meramente mi opinión, esto es una pregunta que acaba de surgir, no diría que la religión es una marca. La religión es solamente una parte más de la identidad cultural de un pueblo. Entonces, Ujú. la cultura realmente es la marca. Pero la religión hay que entender que forma parte de esa cultura, ¿no? En la antropología se Claro. estudia la religión Es como como uno de la los narrativa, ¿no? El aspecto más narrativo, creencia y pero narrativa, pero luego tenemos relaciones también de entre... pegamento social, ¿no? Sí. Entonces es como un aspecto de la marca únicamente, no la religión en sí como marca. La religión sería más el equivalente, pues eso, producto, servicio, packaging, o sea, una capa más de lo que sería una marca, Ujú. mientras que la cultura, la identidad cultural de cada pueblo sí que es realmente para mí la marca. Ahí es donde está, ¿qué es lo que hace diferente a cada pueblo? ¿Qué es lo que hace diferente? Porque al final, por ejemplo, cuando hablamos de religiones, en las religiones tenemos, o en las creencias, tenemos una parte, a ver cómo lo definimos, esotérica, no confundamos esotérico con misterio aquí y tal, Sí. y una parte exotérica con X, con S y con X. La esotérica es la parte más interna, es la forma más pura de vivir la religión, esto tendría más que ver con la mística, y ahí te das cuenta de que esos arquetipos de los que hemos estado hablando son como muy comunes, son muy... Todas las religiones son, en el final son lo mismo, ¿no? O sea, tú coges a San Juan de la Cruz, místico cristiano, por si alguien se pierde, y no es muy diferente a un místico sufí, o no es muy diferente al pensamiento budista. San Juan de la Cruz hablaba del camino medio, Buda hablaba de la vía media, o sea que realmente en la parte esotérica, en esa parte más profunda, todas son iguales o similares. Es en la parte exotérica, la capa externa, donde las religiones se van diferenciando mucho. En el ritual, en el símbolo, más de acorde a su geografía, a su tiempo, a su contexto político, a lo que interesa en ese momento, van mutando, va cambiando esa parte. Ahí es, claro, al final la parte exotérica con X es la que nos llega y pensamos que el cristianismo es muy diferente al Islam, o es muy diferente al budismo, o es muy diferente a tal culto de los indios. En el fondo no lo es. Lo que pasa es que la capa superficial, el ritual, la imagen, el símbolo, el templo, y de ahí también viene la parte ética, la norma, Mm. va cambiando de acuerdo a lo que interesa en ese momento, pero más por intereses políticos. Si tú te vas a los inicios, me preguntabas por las religiones monoteístas, insisto, yo no soy ningún entendido como para poder aquí sentar cátedra. El cristianismo es lo que nos ha llegado hoy en día, pero es que en esos inicios, en ese cristianismo primitivo, en ese caldo de cultivo que había del siglo cero, en esos tiempos de hace 2000 años, había un popurrí de religiones o de cultos o de lo que luego se llamaron sectas. Tenemos el Mm. cristianismo, pero un poquito después, al tiempo que se va formando el cristianismo, tenemos el neoplatonismo, que aunque parece filosófico, realmente no es muy diferente a lo que era el cristianismo en ese momento. Tenemos las ideas gnósticas. Están sucediendo muchas cosas que por X motivos más políticos que de otra cosa acaba triunfando el cristianismo, pero podíamos haber sido hoy todos gnósticos, podíamos haber sido Sí. todos neoplatónicos, y la raíz, el sustrato más profundo, más ancestral, es el mismo. O sea, cuando tú vas a aquellos textos originales, lo que te está diciendo, claro, pues parten todos del mismo núcleo, pero unos cambian 4 palabras, cambian otras, cambian 4 términos, y parece que es un culto completamente diferente, pero es el mismo. O sea, podríamos haber sido neoplatónicos hoy en día todos. Y a O ver sea si... que podría estar relacionado con el monomito, igualmente. Sí, al final es eso. O al menos su punto de partida. Tal cual. Tal cual, tal cual, Si tal le cual, tal cual. quitamos la política de la capa política de todo esto, Tal claro. cual, efectivamente. La capa política, la capa conquista, la capa propiedad privada, tengo que defender lo mío, atacar lo tuyo porque quiero lo tuyo para Claro. mejorar lo mío. Ahí es donde nos llega esa parte. Pero en la parte Sí, mística, creo que hay una frase que se me ha quedado grabada que creo que lo escuché en el libro rojo, que es religión es lo mío, mitología es lo vuestro. no, magia. Magia es lo vuestro, Sí, eso sí, sí, es. sí. Sí, Eso, sí, eso, sí. eso se estudia mucho en antropología como lo mío es religión, es lo correcto, pero eso es lo que en antropología se conoce como alteridad, ¿no? Lo otro. Lo mío, lo propio Claro. y lo otro. Lo de otros pueblos es magia y debemos perseguirlo y está mal y tratan con él.
diablo, claro. muchas comillas. Pero lo mío es la religión verdadera, Sí. eso ha pasado en toda la historia, sí, sí. Esto lo escuché creo que en el último, en el de las brujas, ¿no? Puede ser, pero ha surgido en varios, sí, sí, eso hemos hablado mucho, Vale. se ha tratado varias veces porque es un fenómeno muy conocido en la antropología, el de la alteridad, la otredad, ¿no? Claro, es Lo que otro está mal, lo mío es lo bueno. me hizo pensar mucho y me llamó mucho la atención. Qué bueno. Bueno, pues para cerrar este episodio, si quieres recomendar a las personas que estén escuchando esto por primera vez, Mm, evidentemente el libro rojo, mm, y tienes, bueno, no hemos hablado de la trampa existencial, que bueno. también es otro podcast, un proyecto más personal que tienes que, que ¿Qué bueno, tuve? que es, sí, ya digamos, o sea, yo sé que es un podcast que ibas publicando Sí. cuando te salía, pero no sé si has dejado de publicar definitivamente o no. No, no, nunca es definitivo. Es verdad que La Trampa Existencial era un podcast paralelo que a mí me gustaba mucho porque ahí podía hablar de todo lo que no podía hablar en el libro rojo. Eran conversaciones igual, más como la que acabamos de tener tú y yo ahora mismo, donde hablaba más con el invitado de su vida y de su pensamiento que sobre un tema. Pero bueno, al final me encanta, ¿eh? O sea, ahí por ahí, nada, se grabaron como 35, no me acuerdo. Pero bueno, mi vida es la que es y no da para todo. Si no, obviamente la trampa seguiría existiendo y quizás en algún momento vuelva. Claro, seguramente lo puedas recuperar en algún otro momento. Ojalá. Bueno, pero que como fuente para las personas que quieran seguir indagando tienen el libro rojo y no sé si te gustaría, oye, pues personas más del mundo del diseño, de la arquitectura, de la fotografía, ¿cómo pueden profundizar más en todos estos temas que hemos tratado hoy? Joseph Campbell, Jung, no sé si habría alguien que se te ocurra así ahora mismo. Yo creo que el punto de partida tiene que ser Jung. Yo creo que conocer la obra de Jung, porque Jung te va a tratar todo esto que estamos hablando, o sea, vas a encontrar mitología, vas a encontrar religión, pero vas a encontrar también el estudio del símbolo. O sea, si tú te vas al libro rojo de Jung, no el libro rojo de mi podcast, sino el libro rojo de Jung, y cómo él dibujaba, cómo él imaginaba todo eso que estaba escribiendo, es puro, puro estudio del símbolo. Símbolos de transformación, es una de sus obras también, ¿no? Y, y yo creo que puede ser útil no tanto para cualquier diseñador, sino para cualquier persona. Obviamente, por ejemplo, para cualquier diseñador también que quiera contar historias, la obra de Campbell es fundamental, o sea, entender el viaje del héroe. Yo utilizo mucho el viaje del héroe en mi trabajo, o sea, en diseño, sobre todo en docencia. Igual no tanto Jung, como tal, Jung siempre está presente en mi vida, no porque yo me considere junguiano, esto siempre lo digo, simplemente me fascina la mente que tenía de apertura, ¿no? Igual me pongo a leer y digo, no sé si puedo estar de acuerdo o no con él en sus teorías porque no tengo conocimiento para ello, ¿no? Pero su mente abierta, ¿no? Pero, por ejemplo, el viaje del héroe, mira, una cosa que yo hago con mis alumnos, hacemos workshops, talleres de diseño de juegos de mesa. Diseñamos juegos de mesa desde cero. O sea, no solamente es que vayamos a diseñar la cajita, el tablero, las fichas, los colorines y tal, no, nos diseñamos las normas, el objetivo y siempre los basamos en en el viaje del héroe, ¿no? Es como, venga, vamos a coger el formato del juego de la OCA, por ejemplo, pero basado en el juego del héroe. Tenéis que encontrar un tema y ese tema luego nos tiene que llevar a que el viaje del héroe tengáis que representarlo en el juego en el que tenéis aliados, tenéis trampas, tenéis enemigos y surgen cosas muy curiosas. Por ejemplo, me acuerdo de uno, porque podemos ir a lo típico, ¿no? Un juego sobre la Odisea, vale, perfecto. Pero de repente me montan un juego sobre el alumno que llega a la universidad. Y ese es el héroe, ¿no? Las cosas que le pasan, como hay profesores que son sus enemigos, sus amigos, etcétera. Pero me acuerdo una vez que me hicieron el año pasado un juego que era un hielo. Y yo digo, un hielo, qué maravilloso. El hielo tenía que salir de la nevera y conseguir llegar hasta el vaso para enfriar la bebida. Y todas las cosas que le pasaban a ese hielo por el camino, como según la temperatura del día había más posibilidades de que el hielo se derritiera, pero iba encontrando como pequeñas neveritas por el camino. Entonces, el viaje del héroe a la hora de contar historias, yo lo uso a veces incluso en mis propias presentaciones a cliente, ¿no? Cómo voy llevando al cliente poco a poco, de repente, momento de tensión, clímax, para volver al mismo origen. Creo que es muy útil para cualquier diseñador que piense más en contar en historia que en lo que es la propia capa gráfica de voy a círculo, cuadrado, Helvetica Times, rojo, verde. No, no, no. ¿Cómo contar una historia? Sí, ¿Cómo crear una narración? construcción de narrativas. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, pues nada, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias. Esta es tu casa Ha sido un y gustazo. espero que
las personas que nos escuchen puedan entrar en todo esto, donde nosotros, bueno, pues ya pues descubrimos en su momento con Tolkien, que es Claro. el gran protagonista del podcast, junto con Juni y Campbell, y pues sirva como semillita o un hilo del que tirar para que puedan profundizar más en todos estos temas. Siempre lo digo, tú lo sabes como oyente, al fin y al cabo los temas que tratamos son temas en el libro rojo complejos, profundos, hablamos a veces de miles de años de historia. Lo único que quiero es que la gente conozca que existan y luego ya que cada uno profundice en el tema que más le guste, ¿no? Abro ventanitas para que la gente sepa que, oye, ¿qué es eso del bajaísmo, ¿no? ¿Qué tipo de religión es esa? Quiero aprender más sobre el bajaísmo aparte de lo que me han contado en el libro rojo, ¿no? Pues voy a ello, ¿no? O sobre tal libro, sobre tal autor, etc. Si yo soy una persona curiosa e inquieta por naturaleza, si puedo conseguir despertar la curiosidad de la gente y nutrirla, yo ya me doy por satisfecho en mi vida. Eso es lo Abrir esa ventana. inspirar y motivar me fascina. Así que nada, ahí está. Quien quiera, está en Spotify o en cualquier plataforma de podcast. El libro rojo de Richie Ostariz y ahí tenéis para aburrir. Y luego que me quiera conocer un poquito más de cerca o acercarse o escribirme o comentarme, lo ideal es, yo soy muy de Instagram. Mi Instagram es mayormente para fotos de mis viajes, mis aventuras, pero bueno, oye, también ahí nos podemos ver, arroba Richie Ostariz, será un gustazo. Muy bien, pues nada, con esto nos despedimos. Un saludo. Un abrazo grande, Guillermo, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta ahora.